Buenas noches, hola, ¿me escuchan? Sí, Carlitos. Ya, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Carlos Holguín, residente de cardiología del segundo año. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema de muertes y complicaciones de una paciente de un paciente de la semana pasada, y vamos a hacer una revisión del tema y de todo lo que ha pasado en el transcurso del día, ¿no? Empezamos. Los datos de afiliación: el paciente ingresa a las 9 de la noche, ¿ya? De iniciales FBF, de 78 años de edad. Como factor de riesgo cardiovascular, obesidad. Tenía antecedentes médicos de gonalgia, predominio derecho, insuficiencia venosa periférica, una reacción adversa a penicilinas y era jubilado. No tenemos más datos, salvo ya lo que es la enfermedad actual, en la cual mencionan que el paciente, el día del ingreso, a las 7 de la mañana, recordando que él ingresa a las 9:10 de la noche, presenta cuadro caracterizado por sudoración, sensación de desvanecimiento, dolor torácico opresivo retroesternal, no irradiado, 7 de 10 de duración prolongada, además de náuseas, motivo por el cual acude al servicio de emergencia de nosocomio, ¿no? Eso es extraído justamente de la historia clínica. El dolor al momento de la evaluación era de 2/10. Esta es de la evaluación del emergenciólogo. Mencionó un hemoglucotés de 204, una presión arterial de 88/60, frecuencia cardíaca en 66 y 16 de frecuencia respiratoria. No cuenta con una gasometría en ese momento de la emergencia. Ese es el primer electrocardiograma, ¿ya? Donde podemos ver, lo más llamativo es uno, el... Carlitos, Hola. Carlitos, no estás, creo que las diapositivas, no sé si todos no las verán, pero yo solamente veo muerte y complicaciones. No están pasando el resto de ¿No están diapositivas. pasándose? Sí, sí, solo has compartido tu ventana de la presentación, no, mejor dicho, del PowerPoint, no A de la ver, presentación. Ajá. ahí se ve, o sigue. No, todavía. Uy, a ver, a ver, espera. Compártelo sino de nuevo. O Ya, si no, espera. Mm, mm. ¿Ahora se ve? nada todavía, Carlitos. Se sigue viendo tus Ahora. diapositivas de PowerPoint, no la presentación. Mm, a ver, espera. Sí. Poner la presentación en acción y recién compartir la pantalla de presentación para que se pueda ver todo. ¿Cómo? Esa es una opción, o sea, en tu computadora pon la presentación y luego ingresas por otra ventana al Zoom y ahí compartes la ventana de la presentación. Ah, a ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Al lado de donde está el Zoom hay una ventanita que dice presentación, tipo una presentación. Le da clic ahí y después comparte esa ventana. A ver, al lado de la ventanita del Zoom. A ver, espera. Ahí. Ya. Pero ahí eso le estoy dando, compartir. A ver. Nada, ¿no? Nada, nada. A ver. No, no sé por qué no se ve. Tiene que dejar de compartir su pantalla en A ver, presentación y recién dar la presentación. Y después de eso recién compartir. ya, a ver. A ver, ahora. Sí, sí, ya se puede. Ya, ya, ya. Ya, ya, perdón, disculpen, ya.
Era, bueno, datos de filiación, el paciente de 78 años de edad, como les había mencionado, ¿ya? Factor de riesgo cardiovascular, obesidad, antecedentes médicos, gonalgia, predominio derecho, insuficiencia venosa periférica, como reacción adversa a penicilinas y ocupación jubilado, ¿no? Eso fue a las 9 de la noche que ingresa el paciente, es evaluado por el emergenciólogo lo envía a unidad de shock trauma, donde evidencia justamente un cuadro desde las 7 de la mañana con dolor asociado a sudoración, desvanecimiento, retroesternal de 7/10, pero al momento del ingreso hay dos datos importantes. Uno, que ingresa con dolor torácico 2/10, el hemoglucotés que estaba en 204 miligramos por decilitro, como les digo, no teníamos más historia del paciente, y una presión arterial en 88/60. No cuenta con gasometría en ese momento de la emergencia. Sí están viendo el electrocardiograma, donde, bueno, se evidencia lo primero es un intervalo PR prolongado, ¿no? Más de 280. Tenemos también lo que es un patrón de bloqueo de rama derecha, ¿no? Podemos ver desde V1, pero es un patrón que empieza con una Q, ¿no? Vemos también un supradesnivel del segmento ST desde V1, V2, V3 con las Q, ¿no? Marcado en V4. Y además vemos también algo que llama la atención, que es una Q en D3 y en QR en D3 y en ABF, ¿ya? Se le realiza otro segundo electrocardiograma en, bueno, en un diferencial casi de 25 a 30 minutos, donde se evidencian los mismos cambios, no había gran diferencia, salvo un poco de descenso ligero del supradesnivel de la cara, de la cara septal, ¿no? Es evaluado en este momento por el cardiólogo de emergencia, ¿ya? Eric, donde justamente le realiza una serie de ecocardiogramas, ¿no? En el ecocardiograma, en la ecovisión que evalúa Eric, justamente evidencia lo que es un derrame pericárdico, ¿ya? Evidencia un derrame pericárdico moderado a severo, como podemos ver, y impresionaba justamente lo que es un coágulo adherido a la pared a la pared libre del ventrículo derecho, ¿no? Más datos por, bueno, el ecocardiograma que tenemos en la emergencia no se encuentran, pero hemos logrado recolectar las imágenes más adelante. Entonces, con todo esto, que tenemos un paciente con un ingreso hipotenso, con dolor torácico, con este ecocardiograma que está sugiriendo que presenta un derrame pericárdico y con el supradesnivel del ST, entonces se plantea en ese momento justamente que el paciente está cursando con una posible complicación mecánica, una probable complicación mecánica de 14 horas de evolución. Se diagnostica como un IMST elevado inferoapical evolutivo, así se cataloga en emergencia, ¿no? Como les digo, eso está, vamos a discutir. Y la ecodirigida que mencionan es una fracción de eyección de 25 a 30% con alteración del patrón contráctil a nivel de aquinesia septal, apical, inferior, posterior y el derrame pericárdico de hasta 2 centímetros de pozo mayor, ¿no? Entonces, con todo esto, es evaluado por el doctor, por los médicos en emergencia y cardiología, y asimismo le dejan el siguiente RP. Le dejan cloruro de sodio a 1000 cc, pasar en 50 cc hora, aspirina, no le dejan clopidogrel, atorvastatina de 40 miligramos, omeprazol de 40 miligramos, monitoreo estricto y oxígeno condicional. Luego de esto es evaluado por el cirujano cardíaco a la medianoche. El cirujano cardíaco coloca paciente con infarto con sospecha de rotura de pared libre por ecovisión hemodinámicamente estable en momento, y él menciona ya su plan. El plan es solicitar una tomografía de tórax sin contraste, monitoreo hemodinámico estricto, RQ para probable SOP de emergencia y reevaluación con lo anterior. El cirujano prácticamente acá nos coloca ya todo, ¿no? Con lo anterior de confirmarse o alta sospecha de rotura de pared libre, será programado para SOP por cirugía de corazón a la brevedad. Se comunica al equipo y a la jefatura de corazón. Eso fue a la medianoche del día de aquel día, ¿no? Luego de esto, el paciente no cuenta con una evolución completa hasta el mediodía aproximadamente, ¿ya? Pero cuenta con el ingreso a UCICOR, ¿ya? El ingreso a UCICOR aproximadamente se hace a las 26 horas, ¿ya? Donde mencionan paciente procedente de hemodinámica, refiere cursar con angina al promediar las 7:30 am del día de ayer, a 12 episodios presincopales, síntomas neurovegetativos persistentes que acuden a emergencias con 12 horas de dolor. Es diagnosticado de un IMA-ST inferoapical, ingresa hemodinámicamente estable.
Esto, bueno, vamos a ver la tomografía, de aquí vamos a evaluarla mejor, ya no se preocupen. Y estas son las diferentes series ecocardiográficas que se ha realizado. Las primeras, esta es la ecocardiografía que se hizo en la emergencia con otro ecógrafo, donde podemos ver lo que mencionaba, ¿no? Uno, que es la fracción de eyección que está reducida, no es una fracción de eyección por lo menos entre 25, 30 máximo. Vemos, a mi parecer, me impresiona que está neurismático, incluso la región apical, ¿no? Me impresiona un aneurisma bien marcado, ¿no? Vemos el derrame pericárdico también. Este también es una ecografía que se realizó. Bueno, vamos a callar acá, ya. Evidenciábamos justamente, esta es la ecografía que se realiza en sala de hemodinámica, donde podemos evidenciar el derrame pericárdico y vemos algo que es un poco llamativo, ¿no? Que vamos a discutirlo, ¿no? El paciente en ese momento podemos ver un cierto colapso, ¿no? Sino que lamentablemente no tenemos tan buen equipo pero podemos ver un cierto colapso sistólico de la aurícula derecha y también del ventrículo, ¿no? Sería bueno más adelante ver y poder hacer un modem, pero podemos ver algo más que solamente el derrame pericárdico en este paciente. Ya vemos también el coagulito que está por ahí. Vamos a seguir las imágenes. Acá está. Esta es otra imagen con 4 cámaras, ya, pero un poco doblado. Vemos que tiene una buena función del ventrículo derecho, ¿no? El patrón contráctil similar a lo mencionado por la ecovisión en la emergencia, donde vemos la aquinesia apical, ¿no? Principalmente aquinesia apical, el derrame pericárdico moderado, severo, ¿no? Realmente que estamos evidenciando acá. Y acá, bueno, algo que no nos deja, no podríamos discernir, ¿no? Que realmente es por la ventana. Estas son las demás ecocardiografías que vemos. Ya, ya bueno. Prefiere normal, ¿qué le pone Ya. color? Ya. Y este es el 2 cámaras, ¿no? Como podemos evidenciar en 2 cámaras hay una fracción se mueve y más o menos bien la cara anterior, basal, ¿no? Anterior, se mueve un poquito, inferior también, y la punta es lo que impresiona quedarse ligeramente, ¿ya? Esto es otra ventana que quisiera que la vean, que es recolectada de la base de datos de Eric, donde impresionaba él, menciona cuando hizo la ecografía, que él le causaba mucha sospecha esta región. Estamos viendo prácticamente el ventrículo derecho, ¿no? Y él impresionaba acá, por eso lo enfocó, ¿no? Es una vista corregida prácticamente, ¿ya? Entonces, con todas estas imágenes, ¿no? El paciente entra a una junta, pero antes de eso vamos a ver los laboratorios, los únicos laboratorios que tiene nuestro paciente. Tiene un BNP en 272 picogramos por mililitro, una troponina en 25.000, hemoglobina en 15, plaquetas en 215.000, leucocitosis con predominio neutrofilia, potasio en 5, el sodio en 137, creatinina en 1.21, urea en 62, glucosa 199, y la única gasometría que impresiona ya en el momento final, de las 4 de la tarde, con un pH en 7,43, un CO2 en 28,4, bicarbonato en 15, lactato en 2,5, el potasio en 3,8, el sodio en 134 y el calcio en 2,29. Hay otra gasometría, pero es una gasometría realizada en emergencia, que no está adherida a la historia clínica, en la cual ya se evidenciaba que el lactato estaba en 2,1, si mal no recuerdo. ¿Ya? Es una gasometría que no está en el sistema, es una gasometría que se realizó con el equipo de gasometría de emergencia. Se realiza ingresa el paciente a cateterismo. En el cateterismo principalmente lo que se evidencia es que realmente estaba OT, ¿no? Teníamos una obstrucción, teníamos la descendente anterior con una teromatosis difusa leve proximal ocluida en su tercio medio luego del nacimiento de la primera diagonal. Como podemos ver, está ocluida la descendente anterior a nivel del tercio medio. Más datos de la angiografía no tenemos, ¿no? No se le hizo una ventriculografía, vamos a ver esto, ¿ya? Que es importante, y más datos no hay. Entonces se realiza una junta médica entre cardiología y cirugía cardíaca. Aproximadamente la junta fue a las 10 de la mañana, fue una junta médica de emergencia, y las conclusiones fueron así.
Paciente varón de 78 años de edad con IMA de 24 horas de evolución con complicación mecánica de rotura de pared libre contenida y con oclusión total en tercio medio sin lesiones de otros vasos al momento, hemodinámicamente estable, sin apoyo vasopresor. Debido al alto ruido quirúrgico, la opinión es manejo conservador a menos que presente inestabilidad hemodinámica. A las 10 de la mañana. Esto fue firmado por todos. En la unidad coronaria se plantea como diagnóstico un IMST elevado inferoapical, Kimball 1, evolutivo, con probable ruptura contenida de pared libre, falla cardíaca reducida, compensada isquémica, insuficiencia venosa periférica y obesidad. El plan es el monitoreo hemodinámico no invasivo, analítica de ingreso, radiografía de tórax, control ecocardiográfico, valorar posibilidad de referencia INCOR, monitoreo de diuresis y balance hidroelectrolítico. Entonces, luego de esta evolución que tenemos, a las 3 de la tarde más o menos, que es la nota de ingreso en la UCICOR, tenemos la siguiente nota de ingreso, la siguiente evaluación, que es a las 4 de la tarde, donde mencionan paciente presenta paro cardíaco, entre paréntesis, disociación electromecánica. Se realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar básico avanzado, se realizó pericardiocentese extrayéndose 100 mililitros aproximadamente, no se pudo extraer más. Mencionan que se realizó maniobras de reanimación durante 30 minutos y no fueron exitosas y se constata el fallecimiento a las 4:45. Entonces, ¿qué nos queda del tema? ¿No? Nos queda del tema un paciente que llega el día anterior, ¿ya? Llega a las 10 de la noche, el paciente pasa a trauma shock, es evaluado por el cardiólogo, es evaluado por el cirujano, el cardiólogo menciona de que es un paciente inestable, ¿no? Realmente, el cirujano menciona que es un paciente inestable también, el cirujano plantea incluso la posibilidad de que lo vuelvan a reevaluar después de la tomografía, ¿ya? Y posibilidad quirúrgica a la brevedad, ingresa a la unidad coronaria, se hace una junta médica y en la junta médica se quedan otras cosas y se queda un monitoreo hemodinámico no invasivo con el paciente. Ahora vamos a ver todo acerca de la revisión del tema, porque es un tema raro. Las complicaciones mecánicas son un tema raro y son un tema de alta mortalidad y que no están, nos puede volver a pasar. Entonces, vamos a primero a desintegrar. ¿Existen síntomas, signos premonitorios de una ruptura de pared libre? Sí. Existen los síntomas premonitorios como es el dolor torácico persistente, los vómitos o incoercibles, dificultad respiratoria porque ya el paciente está haciendo un colapso cardiovascular, hay una elevación persistente del segmento ST, hay taponamiento cardíaco, puede haber pulso paradojal y puede haber actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica sin pulso es lo que está en la guía de la AJA, ¿ya? Disociación electromecánica es lo que mencionaban anteriormente. Ese es algo que tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, ¿existen factores de riesgo para tener una complicación mecánica? Sí. Mujer, por ejemplo, es un factor de riesgo. La edad avanzada, más de 75 a 80 años. Una arteria OT, una oclusión total es un factor de riesgo de encontrar justamente una complicación mecánica como ruptura de pared libre. Estamos hablando solamente de ruptura de pared libre. Que sea el territorio de la DEA, la OT, que el paciente ya había tenido un manejo médico de un infarto agudo de miocardio y que sea una trombólisis más de 6 horas, con eso realmente está en discusión, ¿no? Está en discusión que la trombólisis más de 6 horas no sea relacionada a la ruptura. Hay estudios que ya dicen que no, ¿ya? Pero lo que hemos visto, por ejemplo, ya por un poco de evaluación que hemos visto todo este crecimiento, hemos visto que muchas veces los pacientes lisados más de 80, 85 años, ¿no? Y lisados tardíamente sí tienden a hacer complicaciones mecánicas, ¿no? Eso es algo que ya yo he visto, ¿no? Anteriormente trataban de diferenciar las complicaciones mecánicas de la ruptura de pared libre como ruptura de pared libre aguda, subaguda y crónica. La ruptura aguda era un desgarro transmural con una hemorragia activa, la ruptura subaguda era una ruptura incompleta y la crónica una ruptura contenida por adherencias pericárdicas, ¿ya? La ruptura aguda decían, bueno, el tratamiento va a ser quirúrgico, el ecocardiograma iba a mostrar un hemopericardio con taponamiento cardíaco. En la ruptura subaguda, lo que mencionaban era que íbamos a encontrar alteraciones inespecíficas del ST, un derrame pericárdico moderado a severo y el tratamiento era quirúrgico. Y en la ruptura crónica,
mencionan de que sí podíamos ver rupturas contenidas con adherencias pericárdicas y íbamos a encontrar un pseudoaneurisma. Ese es el primer gran dato, ¿no? En rupturas crónicas era pseudoaneurisma. El tratamiento era quirúrgico, ¿ya? Y expectante si el paciente estaba crónico y estable. Esto es una clasificación de los años 86 a 90, ¿ya? Mencionan también de que justamente nosotros tenemos que reconocer rápidamente la complicación mecánica. Por eso hay que a todo paciente que llegue con infarto tenemos que hacerle un ecocardiograma. Si el asistente diga que no, que es un paciente que esté estable, tenemos que hacer un ecocardiograma. Una ecocardiografía a pie de cama nos puede evitar mayores problemas, ¿ya? Así no veamos bien, le pedimos a alguien, porque es importante, ¿no? Realmente si Eric no le hacía una ecocardiografía, no podríamos estar hablando de este paciente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esa clasificación antigua? Ya no se utiliza. Tenemos una nueva clasificación reciente de hace casi 4 años, donde menciona que se clasifica en 3 grupos. Los pacientes que hacen una ruptura de pared libre con arresto cardíaco, que se presentan en el 83.3%, unos pacientes que hacen ruptura con inestabilidad tipo inestable en el 9%, y los pacientes que ingresan con una ruptura estable 7.7%. Ya no lo diferencian por el tiempo, si es aguda o aguda crónica. Ahora el paciente está estable, inestable o ha hecho paro cardíaco. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué? Porque el paro cardíaco mencionan que es una de las presentaciones más importantes que vamos a ver y el paciente va a tener un colapso instantáneo circulatorio con efusión pericárdica masiva, un taponamiento cardíaco. Vamos a ver signos, muchas veces no, vamos a estar enfrentándonos de frente al problema, ¿ya? Vamos a ver que el paciente realmente puede morir y se va a morir, como lo mencionábamos en ese momento, si el paciente ya ingresa con una parada cardíaca, tiene una mortalidad hospitalaria del 100%. En segundo puesto está inestable, el paciente que ingresa con una ruptura de pared libre inestable, en el cual vamos a ver que hay una efusión pericárdica moderada a masiva. Se le puede realizar una pericardiocentesis. ¿Para qué? Para evaluar justamente el líquido sanguíneo y ver si realmente con el líquido sanguíneo es sangre, porque a veces eso causa dudas, y cómo está, de qué es bueno, si realmente el paciente se encuentra taponado o no. Ya vamos a tener algunas clínicas, ¿no? Clínica de taponamiento, pulso paradojal, distensión yugular venosa, ruidos cardíacos apagados, la triada de Beck, y el paciente podría estar inestable hemodinámicamente y se puede empeorar progresivamente, ¿ya? Y la mortalidad de estos pacientes es de 85.7% de pacientes. Y el último grupo, que es el grupo más raro, que es los pacientes estables, en el cual ingresan hipotensos, ¿ya? Ingresan con efusión pericárdica moderada masiva. La pericardiocentesis nos muestra de que realmente tenemos sangre, ¿ya? El paciente puede estar hipotenso persistentemente, puede estar con angina, puede estar estable, pero se va a empeorar. El paciente se va a empeorar. Y estos pacientes tienen una mortalidad de 16.7%. Entonces, después de este cuadro nada más, tenemos que considerar, no tenemos que tener el concepto de que el paciente esté estable y que como esté estable no le vamos a hacer un monitoreo. Ese es un gran error, ¿ya? Es lo primero. El paciente se puede morir desde un 15% hasta un 100%. Eso es lo primero. Ahora, hay un trabajo importante que menciona justamente el tiempo de oro. ¿Qué es lo que dicen, no? Menciona que un paciente que ingresa con una ruptura de pared libre, tenemos 4.5 horas para estabilizarlo. Eso se conoce como el tiempo de oro, en el cual desde que tú el paciente, ¿ya? No solamente del diagnóstico, sino que mencionan que tú vas a ver signos indirectos que el paciente se va a comenzar a empeorar. Por ejemplo, mencionan de que el paciente va a haber una efusión pericárdica, una efusión pericárdica masiva, van a haber algunos signos indirectos que te van a decir de que el paciente está taponando, presentando un taponamiento cardíaco. Van a haber algunas arritmias en el electrocardiograma, ¿no? Podemos ver bloqueo auriculoventricular. Mencionan de que el paciente puede presentar un poco de dolor o puede estar con hipotensión o asimismo puede evidenciarse
un lactato más de 2 en la gasometría. Esos signos te deben a ti decir que tienes 4.5 horas para actuar frente a un desenlace fatal que es la muerte, ¿no? Porque tu paciente se va a morir, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que realmente podríamos haber realizado. Nosotros tenemos el uso de tomografía, incluso el cirujano pide una tomografía, pero la tomografía nos tiene una utilidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos el Radian en el sistema. Entonces nosotros podemos descargar las diapositivas en estudio, ponemos estudio y bajamos el estudio. ¿Y qué es lo que hacemos? Si nosotros teníamos duda, porque muchas veces se planteó en la Junta Médica. En la Junta Médica justamente había un aire de duda, principalmente si el paciente estaba presentando un derrame pericárdico crónico, si era este agudo, el paciente estaba estable, habían cosas que no cuadraban, ¿no? Entre uno y otro, y vamos a ver eso por qué. Entonces, nosotros tenemos el uso de la tomografía, ¿no? Y recordar lo que es lo básico, ¿no? Nosotros nos han enseñado las unidades Hanfield, el doctor Reyes nos ha enseñado las unidades Hanfield. Entonces, tenemos que aplicarlo. Nosotros tenemos sangre, ¿no? La sangre, recuerden que te va a tener entre 25 a 50 aproximadamente unidades Hanfield que te va a pintar, ¿ya? Entonces, si nosotros somos buenos, entonces empezamos, ¿no? La sangre más o menos entre 25 a 50. El hueso te va a dar, acá vamos a ver, hueso está entre 700 a 1000. Vamos acá a ver este hueso que estoy acá señalando. Acá este huesito es 978 unidades Hanfield. La aorta, que estamos por acá, bueno, no me sale, ya sí. A la aorta, ¿cuánto? Porque está llena de sangre, ¿qué nos va a dar? Unidades entre 25, no 25 aorta. El pulmón está por acá, ¿ya? Nos iba a dar en el pulmón 835 unidades Hanfield, que sí, está entre 500 a 1000 en el pulmón, el aire, ¿no? Y la grasita también nos iba a dar este paciente por acá tenía grasita 89 unidades Hanfield, entonces teníamos la grasita. Pero ¿cuál es el dato importante? En el pericardio, nosotros vemos acá el líquido pericárdico, no sabíamos realmente qué. Si teníamos dudas, hacíamos al Hanfield. ¿Y qué nos iba a mostrar? El paciente tiene más de 30 unidades Hanfield. Más de 30, como les dije, entre 25 a 50 unidades Hanfield es sangre. Y ahora, en líquido pericárdico hay un cambio también. En líquido pericárdico mencionan, si tienes menos de 10 unidades Hanfield, probablemente sea un líquido rico en proteínas. Si tienes más de 10 unidades Hanfield, es sangre, ¿ya? Entonces, lo que estábamos viendo, acá le he puesto en dos lugares, 32 unidades Hanfield, 20 unidades Hanfield. Entonces, era sangre lo que estábamos viendo en el pericardio. Primer dato. Segundo dato, no hicimos una ventriculografía, ¿ya? Algunos mencionan que el gol estándar también puede ser el hacer una ventriculografía y realmente ver, ¿ya? Y vamos a ver eso, ¿cuándo hacer un cateterismo, no? Porque también eso es algo discutido. Dentro de las reconstrucciones que se ha tratado de hacer de la tomografía, que no es una gran tomografía realmente, pero se pueden ver, se puede discernir o impresionar, nos impresiona realmente de que hay dos posibles lugares donde ha podido romperse este corazón. Uno, que justamente es a nivel apical, aproximadamente, no sé si logran ver acá, ¿ya? Se ha hecho, bueno, este tendríamos que ver todo el radio, pero justamente en la región apical es donde se evidencia de que esto continúa, es como si hubiera un hueco acá, entre uno y otro, y hay un hueco y continúa, y pareciera que por ahí baja la sangre, baja todo el líquido. Entonces, esa es la primera posibilidad, pero también cuando nosotros miramos el ventrículo derecho, también el ventrículo derecho impresiona en alguno de los cortes de que también hay una solución, hay una continuidad entre el ventrículo derecho y el líquido pericárdico, por lo cual queda un poco de duda, incluso viendo los electrocardiogramas, ¿no? Pero ahora con el cateterismo, que te mencionaba que había una obstrucción severa de la descendente anterior en el tercio medio, entonces como que más o menos te orienta y el ecocardiograma vemos, ¿no? Realmente lo que es que estaba aquinético toda la punta y podemos ver esa morfología en la puntita, ¿ya? Entonces, bueno, se ha pasado por acá, había puesto. Acá está, esto antes de pasar. Existe un tiempo real de presentación, ¿ya? Porque eso también mencionaron, ¿no? Alguien dijo, ¿no? El paciente ya tiene 24 horas.
Entonces está bien, no, el infarto no es de ahora, no es de ahora, probablemente sea 3 a 5 días. Eso está mal. ¿Por qué? Porque la presentación de una complicación mecánica, recuerden lo que nos decía siempre el doctor Mayorga en las clases, es bimodal. Entonces existe eso, ¿no? La ruptura de pared libre puede ser, si bien es cierto, a los 3 a 5 días, incluso algunos dicen a los 6 días, pero puede haber una ruptura de pared libre en las primeras 24 horas. Incluso en menos de 24 horas, hay un tiempo en las 8 horas de un infarto que puede haber una ruptura de pared libre. Y después de las 3 a 5 días hay otro pico. Al séptimo día mencionan de que el paciente puede formar un pseudoaneurisma y eso puede romperse. Por eso veíamos el hematoma la ruptura de pared libre contenida, que era la crónica, que era por la formación de un pseudoaneurisma, que es lo que se confundió en el momento de la junta, ¿ya? Entonces, vamos ahora a hablar ya poco a poco acerca de lo que nos recomienda. Nosotros tenemos una guía, ¿no? Que es la guía de infarto agudo de miocardio ST elevado, en la cual hay un acápite entero solamente de lo que es las complicaciones mecánicas. En esto, web addenda se llama. O sea, no es solamente en la guía, sino que entran web addenda se llama y ingresan solamente. Esto es lo único que habla de la ruptura de pared libre. Entonces, vamos a leer. Ruptura de pared libre ocurre en el menos de 1% de los pacientes. Puede ocurrir en la primera semana de un infarto transmural. El paciente hace complicación, un colapso cardiovascular, dolor torácico súbito, disociación eléctrico-mecánica, 2017 esta guía, edad avanzada, se puede dar en edad avanzada, una reperfusión tardía o fibrinólisis tardía, ¿sí? Los pacientes pueden presentar hemopericardio, un taponamiento cardíaco y el desenlace es fatal realmente. Se confirma por ecocardiografía y tenemos que valorar justamente, se puede valorar la pericardiocentesis y una estabilización hemodinámica como un puente para una cirugía, seguido a una cirugía. ¿Ya? Acerca de la reparación y el parche, mencionan de que acá solamente lo tocan, que puede ser con parches, puede ser con Dacron o un parche de pericardio también, ¿ya? Existe también la posibilidad de verlo con resonancia magnética, pero no toquemos más en este tema, no se toca más en la guía de infarto agudo de miocardio. Ahora, esto es ya de las 4 complicaciones mecánicas. Ahora solamente estamos viendo la ruptura de pared libre, como la vamos a ver con el colapso circulatorio y la fusión pericárdica. Esto es de un reporte científico ya de la AJA, solo de complicaciones mecánicas, donde menciona, uno, que la mortalidad es más del 50%, ¿ya? O sea, tú por tener ese paciente en la unidad coronaria sabes que se va a morir, que se puede morir, ¿ya? El paciente, ellos mencionan que comúnmente se evidencia entre el tercer al quinto día del infarto, el ecocardiograma es un diagnóstico, te va a servir para ver que el paciente está taponado, y acá es el dato importante que lo planteó el cirujano en la noche. Cirugía inmediata, salvo un riesgo quirúrgico prohibitivo. Cirugía inmediata. No te está diciendo que si el paciente está estable lo esperes, ¿no? Esto ya les mencioné. Y la ruptura de pared libre hay una incidencia desconocida. ¿Por qué? Porque el paciente se muere, ¿no? El paciente se puede morir antes de llegar a un hospital. Ha disminuido, sí, antes era mucho más, en la época de prefibrinólisis y preangioplastía era mucho más. Ahora ha disminuido. ¿En quién sospechamos? En inestables. Como vamos a ver, en pulso paradójico requiere una cirugía de emergencia. Si los pacientes van a sala, igual se pueden morir. Hay una mortalidad del 35%. Hay algunos casos que los pacientes se ingresan a ECMO, a un soporte ventricular, pero primero mencionan de que siempre tenemos que tratar de mejorar el taponamiento cardíaco. Si el paciente está con derrame pericárdico, con signos de taponamiento, de pretaponamiento, deberíamos de hacer una pericardiocentesis. Y el paciente, ¿por qué? Porque lo puede descompensar el shock obstructivo y el shock cardiogénico que está haciendo en ese momento. Dacron versus pericardio, no hay estudios, nadie se va a poner a estudiar si uno es mejor que el otro. Y el tipo de cirugía. Ahora, con respecto, lo que mencionan acá es de que tenemos que utilizar el soporte mecánico circulatorio en estos pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar justamente un buen, una buena cirugía, ya, un buen postquirúrgico y
mejorar justamente la descompresión del ventrículo izquierdo, que es un mayor problema. Entonces, esto es lo que es es un HERT-IN realmente, ¿no? Es que nosotros tenemos un paciente que ingresa estable, ¿no? O inestable con una complicación mecánica. El paciente va a presentar signos y síntomas de una complicación mecánica, lo llevaron a la unidad a las 10 de la mañana, confirman por imágenes cardíacas con el ecocardiograma, con bueno, el cateterismo. Acá vamos a tocar el cateterismo. El cateterismo no se sabe realmente si el paciente se beneficia de un cateterismo en el momento o si puede ser después. ¿Por qué? Porque incluso muchos de esos pacientes ingresan a sala sin un cateterismo o ingresan a sala y el cateterismo se hace en el mismo procedimiento. Entran a sala y están haciendo el cateterismo, ¿ya? Tienen que ser trasladados a un centro especializado. ¿No? Lamentablemente el REVA, si el paciente está inestable hemodinámicamente o estable hemodinámicamente, los dos entran a una discusión de HERT-IN, en el cual se tiene que ver el pronóstico del paciente, ¿ya? La evaluación por el cirujano, la evaluación por la unidad de falla cardíaca, la evaluación por cardiología y la evaluación por los encargados de soporte mecánico circulatorio realmente, ¿ya? Esto es como recomendación de ellos que mencionan de que el paciente puede descompensarse, va a ir muy mal realmente, así tú le des todo, va a ir muy mal y recordar siempre que el paciente rápidamente puede estar hablando contigo y al minuto puede fallecer, ¿sí? Esto es un trabajo del INCOR, ¿ya? En el cual mencionan en 5 años, 6 años aproximadamente, solamente ellos han tenido, miren, 6 años, 12 más 13 más 10, han tenido no tantos casos, ¿no? De complicaciones mecánicas, a pesar que son un centro de referencia. Nosotros tenemos gran cantidad de pacientes, pero el problema es que nosotros no los reportamos, ¿sí? Pero miren, ellos tienen ruptura de pared libre ventricular, 13 casos han tenido, y 2 casos de ruptura de músculo papilar, 12 casos de ruptura de septo interventricular y 10 casos entre ruptura de pared libre y ruptura de septo interventricular. Y podemos ver la mortalidad intrahospitalaria del paciente. La ruptura de pared libre aislada, un 61.5%, ¿no? Entonces, es una mortalidad muy alta realmente, ¿ya? Este es el trabajo que he encontrado acerca de las estrategias terapéuticas en sí de lo que es la ruptura de pared libre, y mencionan de que cómo deberíamos enfocar a nuestro paciente, cuál debe ser la estrategia. Uno, deberíamos hacer una pericardiocentesis para aliviar el taponamiento cardíaco, ¿ya? Aliviar el taponamiento cardíaco, o si el paciente tiene derrame pericárdico severo, ¿no? Realmente recordar de que el taponamiento cardíaco es un taponamiento cardíaco y el paciente se está descompensando realmente. En las ecocardiogramas que se realiza al mediodía aproximadamente ya se estaba viendo algunos signos indirectos de taponamiento. Y si nosotros usamos el score de Halper, si bien es cierto no está adaptado para este paciente porque es para otro tipo de pacientes, pero el paciente ya cumplía 3 criterios para lograr hacer una pericardiocentesis de emergencia, ¿ya? Segundo, si el paciente presenta una parada cardíaca refractaria, ¿no? Podríamos considerar el uso de ECMO, ¿ya? Como puente, se planteó, ¿no? En ese momento, entonces, si alguien está, se planteó el soporte ventricular, el ECMO, realmente, es puente. ¿Puente a qué? Puente a una cirugía, ¿no? Puente a terapia definitiva, realmente. ¿Qué era eso, no? La terapia, como se menciona en el grupo, en el WhatsApp, la terapia era quirúrgica, realmente. No había dudas eso, no había dudas que era quirúrgica. Lo que les mencionaba, algunos autores mencionan que la angiografía debemos hacerla realmente, sí, sí debemos hacerla, pero debemos evidenciar cuándo y por qué la vamos a hacer. Porque realmente hacer una angiografía y pensar que vamos a tratar esa obstrucción total de la descendente anterior no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. El soporte mecánico circulatorio, realmente recordar de que en pacientes con complicaciones mecánicas ya tenemos un grado de recomendación, que es un grado 2B de recomendación para iniciar un soporte mecánico circulatorio a los pacientes con complicación mecánica. Y ahora, balón. ¿Usamos balón o no usamos balón en este paciente que también se les mencionó en la junta médica? El uso del balón en estos pacientes se debería considerar. Si ustedes revisan o la gran cantidad de pacientes de los casos reportados en el mundo de rupturas, usan balón.
¿Por qué? Porque el balón es un dispositivo que lo denigramos, pero realmente te va a mejorar las presiones de llenado, mejora postcarga, va a disminuir la presión intracavitaria, va a mejorar el flujo de sangre, va a mejorar un poco la diuresis del paciente. El paciente va a ir mejor, pero el balón no es una terapia, no es que el balón a bajar mortalidad. El balón te da un tiempo, el balón te da un tiempo hasta que el paciente pueda estabilizarse más o menos y pueda aguantar una cierta cirugía. Lo puede candidatear un poco el balón te va a candidatear un poco al paciente. Entonces, ¿podríamos haber usado el balón? Sí, podríamos haber utilizado el balón de contrapulsación, ¿ya? En este paciente. Este es otro algoritmo que también se utiliza. Si nosotros diagnosticamos una rotura de pared libre, confirmamos por ecocardiograma, deberíamos valorar el fluido, sí, está bien la indicación de fluidos, incluso mencionan de que deberíamos darle a 0,5 a un cc kilo hora realmente, porque el paciente se puede chocar, el paciente se nos va a chocar, o sea, pensar de que no se nos va a morir está mal, ¿no? Y tenemos que utilizar el balón, tenemos que utilizar la pericardiocentesis, como usted mencionaba, dependiendo si el paciente está con signos de pretaponamiento, realmente, si está pretaponado, si el paciente está o ya está taponado, está inestable hemodinámicamente, tiene lactato en 2, ya tienes que considerar tú hacer una pericardiocentesis, ¿no? Y mandarlo a una cirugía, ¿ya? Esto es ya casi de lo último que hay es del año 2021, ¿no? Donde nosotros justamente tenemos que ver que el paciente, ya tenemos un paciente estable, ¿ya? En parada cardíaca o con shock cardiogénico, que es la nueva clasificación en paréntesis, ¿no? Si el paciente está en paro cardíaco, recuerda que se va a morir. El paciente nos va a morir actualmente. Las guías son así, se va a morir el paciente. Entonces, ¿qué se debería hacer? Es un drenaje pericárdico, quirúrgico, percutáneo, ¿no? Realizarle el RCP y soporte mecánico circulatorio. Hay algunos casos que el paciente sale con ECMO a pesar que ha hecho una parada cardiorrespiratoria. Eh, en pacientes que están con shock cardiogénico, sí mencionan de que deberíamos valorar el uso de inotrópicos, utilizar fluidos intravenosos, el uso de balón, impela en otros países si está hábil, ¿no? Y hacer una pericardiocentesis. Y si el paciente está estable hemodinámicamente, inotropos, ¿no? Control de la presión, considera el uso de soporte mecánico y saber que el paciente rápidamente tiene que ir a una cirugía. El acto es quirúrgico al final, ¿ya? El manejo realmente de estos pacientes es un manejo multidisciplinario, ¿ya? En el cual debemos enfocarnos en el control de la presión arterial, evitar la agitación, evitar los movimientos, valorar la frecuencia cardíaca, el soporte inotrópico y el soporte de balón de contrapulsación, ¿no? Porque al final es lo que tenemos balón, entonces tenemos que saber utilizarlo. Muchos pueden decir de que no, que el balón todavía no tiene, no, el balón, si bien es cierto, se ha probado en ruptura de septo, en ruptura de septo es su mejor indicación para una complicación mecánica, pero también hay una ligera indicación que se podría considerar en pacientes con ruptura de pared libre, ¿ya? Entonces, como enseñanza, es justamente esta imagen al final, en el cual podemos ver que realmente todos hablaban, pero nadie llevaba la batuta. ¿Por qué? Porque no teníamos un concepto claro de lo que estaba ocurriendo. Primero, ya quitar la definición de que como era contenido, era crónico. No, porque ese contenido es crónico si el paciente hace un pseudoaneurisma. Desde ahí estábamos mal en la definición. Segundo, el paciente tiene que estar monitorizado hemodinámicamente, tiene que tener un monitoreo hemodinámico. Debería tener línea, debería tener un catéter venado central, incluso deberíamos considerar la posibilidad de un SWANT, ¿ya? Valorar si el paciente en los ecocardiogramas, realizarles realmente, estaba taponado, no estaba, a mí me impresionaba de que realmente estaba teniendo un colapso ya en sistólico realmente. Entonces, podríamos considerar ver la variabilidad del flujo mitral, la variabilidad tricuspide, duda, algo me avisa. Bien, Carlitos, Bien, aunque la última parte no la pude escuchar, se me fue la señal por un instante.
Bueno, sí, has tocado cosas muy importantes y sí ha sido muy buena presentación del caso clínico y también de la revisión del tema. Es un caso muy bonito, que realmente no es la primera vez que tenemos una complicación mecánica en el servicio. Si bien es cierto, no es que sean frecuentes. Los pocos casos que hemos tenido, recuerdo muy pocos de ellos que han sido manejados o llevados de manera muy adecuada. Si es que no fallecieron en el momento agudo, en algunos de ellos simplemente se quedó esperar, básicamente, bueno, por de repente, como tú mismo has comentado, ¿no? Falta de criterios estandarizados, que ya de por sí, de manera general, no hay criterios estandarizados. Hay muchas publicaciones, pero no todo está completamente definido. Hay cosas que sí, es cierto, se han perdido en la conversación, como tu gráfico, ¿no? Uno habla por un lado y el otro opina por otro lado y al final no hay un consenso porque no entendemos lo que el otro plantea y no necesariamente está bien planteado siempre. Primero, quería preguntarte, en el caso de este paciente estaba monitorizado en todo momento, ¿cierto? No hizo ningún tipo de actividad, algún tipo de arritmia asociado a alguno de los momentos en los cuales se le evaluó al paciente. No, justamente antes de su fallecimiento no se había reportado algún tipo de arritmia. Ya en el momento final sí, pues hacía de todo, ¿no? Pero antes no. Lo único que llamaba la atención era ese PR, ¿no? Ese PR un poco prolongado desde el inicio, ¿no? Luego no hay más electros tampoco, ¿no? No hay más electros. No sé si en la OSICOR vieron alguna arritmia, ¿no? Pero yo lo que vi en esos momentos no había nada más. Claro. Y en el momento en el que, bueno, llegó a estar en la UCICOR, me parece, sus últimos momentos el paciente, donde hizo su parada cardíaca y todo. Este paciente estaba con inotrópicos, vasodilatadores. Esa parte no lo comentaste. ¿Con qué estuvo manejado en el último momento? ¿O simplemente estaba con manejo expectante, simplemente observándolo? Eh, bueno, yo lo que, como le mencionaba en la historia clínica, no colocan nada de eso. Incluso colocan monitoreo hemodinámico no invasivo. Yo no encuentro de que le hayan administrado algún... No está ni siquiera el reporte de líneas o catéter. No sé si los psicor le pusieron algo, ¿no? Claro, No porque sé en si... teoría estaba estable en Ujú. ese momento, ¿no? De repente alguien que pueda comentar esa última parte del manejo, el último día previo a la pericardiocentesis y previo a la parada cardíaca. Doc, bueno, yo no estaba en Musicor, pero sí, más o menos le hemos estado siguiendo al paciente, ¿no? Todos ahí en el piso. Como ha presentado Carlitos, yo creo que hay varias cosas para ver, tal vez ahora en retrospectiva que son más fáciles, pero por ejemplo, iniciando con el diagnóstico que le ponían un IMA inferoapical, cuando Carlitos ha mostrado bien que tenía un supra desde B1, que tenía un bloqueo de rama derecha con patológico, que corresponde al territorio de DA, el ventrículo derecho tenía un buen TAPSE, ¿no? Visualmente se contraía bien. Si bien tal vez el coágulo, la fibrina se veía adherida a la pared del BD, pero no, ahora viéndolo en retrospectiva, creo que sí hemos debido dirigir más el tema con que DA, y eso obviamente le subía el riesgo mucho más al señor, tal vez por ahí lo hubiéramos enfocado más, porque todo su diagnóstico desde emergencias TUSICOR ha sido un IMA ínfero, no, sí, ínfero, ¿qué le han puesto Carlitos? ¿Apical? Bueno, Inferoapical y Pero evolutivo. apical. Inferapical le han puesto y ha sido territorio de DEA. Sí, pero más desde B1 estaba superando. Después, ¿qué más? Como dice el doctor Irwin, también en las guías mencionan, bueno, en las revisiones mencionan que si es que tienes un paciente hemodinámicamente estable,
una forma de bajar la postcarga es utilizando dosis bajitas, tal vez de nitroprusiato o nitroglicerina, ¿no? Para ayudar en la postcarga, que es lo mismo que te ayudaría el balón también. Sería un apoyo más. También, como ha dicho Carlitos, se pudo haber hecho una pericardiocentesis para ver si es que era sangre y decidir ahí mismo, tal vez presionar un poco más a los cirujanos. También en el eco ya de Usicor, creo que sí era evidente el colapso del ventrículo derecho, ya, o sea, el señor ya se estaba taponando, ¿no? Y sí han habido unas cuantas omisiones en cuanto a la línea, tal vez estar más de cerca con el paciente, porque la descompensación es muy rápida y como Carlitos ha mostrado en la junta que se hizo allá en hemodinámica con los cirujanos, con cardiología y con hemodinámica, ponían como expectativa armada, ¿no? Estrategia expectante, pero el señor, o sea, se murió en cuestión de minutos. Desde que el señor hace el paro hasta que va a salir, el señor ya está muerto, ¿no? Y aprovechar más bien que el señor está hemodinámicamente estable para poder tratarlo rápido. Era su única opción, si no, igual se iba a morir. No sé quién más tiene algo que aportar. Solo para comentarlo, de repente sacando del libro de experiencias negras que tengo por ahí guardado, una lesión a nivel de la pared del ventrículo izquierdo, bueno, creo que es obvio, las presiones intraventriculares hacen que manejar inclusive una lesión muy pequeña como la de una aguja de pericardiocentesis, es bien difícil. Las presiones que tiene hace que de que haya un flujo continuo que tienda a generar un taponamiento cardíaco. Y está descrito, ¿no? En general la ruptura tiende al taponamiento cardíaco, sobre todo en la fase aguda. Eh, entonces, independientemente de que se haya visto un coágulo o no, en realidad pensar, bueno, que sí, probablemente ha sido una ruptura contenida temporalmente, el riesgo de que esta ruptura contenida pase en algún momento a ser un derrame pericárdico más severo del que ya era previamente y generar taponamiento cardíaco era inminente, como todos ustedes ya lo han visto y lo comentó Carlitos, ¿no? Entonces, sí es cierto y me parece que todos estamos de acuerdo en que pensar que era un paciente estable en algún momento, creo que fue demasiado pretencioso. En realidad es un paciente que en todo momento ha debido estar monitoreado en todo sentido y sí, se ha debido plantear el uso de, bueno, manejo farmacológico desde la disminución de la precarga, como lo menciona Gaby, que incluso la literatura menciona desde el uso de IECA, pero bueno, obviamente, obviamente el uso de nitratos es el que condiciona mejor y bueno, podríamos llegar a utilizar otros apoyos más. Eh, Se debió plantear, si es cierto, una pericardiocentesis, pero la pericardiocentesis ya con vistas a que el paciente podría entrar a sala, porque la posibilidad de que este se descompense posterior a la pericardiocentesis también era altamente probable. Y otra cosa que me llama la atención, si bien Carlitos comentó de que tenía criterios de taponamiento cardíaco, que me parece que eran netamente ecocardiográficos, en ningún momento presentó criterios clínicos, o sí, Carlitos, de taponamiento cardíaco. No, es que no hay mucha descripción en la historia. No hay mucha descripción, realmente. En la historia no se menciona nada de eso. Y el asistente fue el que hace la ecocardiografía, ¿no? Claro, porque habitualmente estos pacientes hacen una clínica florida, ¿no? Ujú. Bueno, lo básico, ¿no? Una caída de la presión que es tenientemente brusca y bueno, eh, impulsos paradójicos, bueno, es variable, pero aparte de eso, imagino que vieron en la ecocardiografía y valoraron signos que les pareció que se estaba taponando el paciente
y que, bueno, imagino que el colapso de las cavidades derechas, ventrículos, que se veía en una de las ecografías que mostrabas, ¿no? Había colapso de cavidades derechas. Imagino que hubo una gran variabilidad en los flujos transvalvulares, ¿no? Bueno, realmente toda esa valoración es parte del manejo que le damos a los pacientes en la UCI coronaria y todo eso. Pero finalmente la decisión era definitivamente manejar de repente de manera invasiva al paciente y pensar en un manejo quirúrgico inmediato, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, Sí, bueno, igual, opino igual que ustedes, ¿no? Se cometió errores, cometimos errores ahí dentro del manejo, eh, luego del diagnóstico, pues, ¿no? Desde el tiempo, ¿no? La demora, incluso como muy bien lo has puesto, Carlos, incluso la necesidad del cateterismo, ¿no? La falta de la ventriculografía, ¿no? Que hubiera sido una de las herramientas más exactas, ¿no? Para definir lo de la ruptura, ¿no? Aparte de eso, estuve yo en la junta médica que se hizo, en la junta clínico-quirúrgica, ¿no? Si muy bien el grupo de cardiología, por lo menos a mi parecer, es el que comanda el Harting, o que podría decir cuáles van a cirugía, cuáles no, quizás en ese momento se dudó mucho. Se planteó quizás la ruptura, se presionó, sí se presionó para que sea quirúrgico, la indicación era quirúrgica, cirugía, los cirujanos, los asistentes, no sé, a mí me pareció que lo estaban confundiendo con una ruptura de septum. Me pareció que lo estaban enfocando así, como que hay que esperar a los 7 días, si no se complica, y recién operamos, que el tejido está muy friable, ¿no? Que está como una mantequilla, dijeron, que ahí si vamos a estar ahí suturando, parchando todo, se nos va a deshacer. Ahí en realidad el chance o el porcentaje de mortalidad entre operar y no operar era lo mismo, ¿no? Era o que se quede en un psicólogo, ver cómo se muere, o que entra a sala y se trata de hacer algo, ¿no? Y se opere, ¿no? Como comentaba, en esa junta se presionó, pero creo que faltó más punche, aclararlo más, aclararlo mejor, creo, a los cirujanos. Eh, Aparte de esa junta médica, lo que recuerdo incluso es que, bueno, sí muy bien sabemos que el doctor Miranda es uno de los pilares, por lo menos en nuestro servicio, ¿no? También un poco que al final, ¿no? Un poco que acordó de alguna manera, ¿no? Con cirugía en la conclusión, ¿no? Obviamente se dijo que se esté a la expectativa armada, pero eso no existe acá en Rebagliati, pues, ¿no? Es muy difícil que el cirujano, o que se programe, ¿no? Una cirugía inmediatamente, que venga el cirujano, es muy difícil, ¿no? Aparte de eso, también incluso en la junta se planteó el uso del balón, ¿no? De un soporte mecánico. Eh, se estimó de alguna manera, pudo haber sido de gran ayuda, sí, yo creo que sí. Ahí creo que nos faltó, por ahí empezó, ¿no? Ya la ráfaga de incongruencias de nuestra parte, ¿no? Si muy bien es un caso poco frecuente, tenemos que sacarle provecho, ¿no? Y sobre todo ver los errores que cometimos. Aparte de eso, también yo creo que se debió hacer una pericardiocentesis, ¿no? Si muy bien para varios asistentes la estabilidad hemodinámica, ¿no? Ver al paciente asintomático, con funciones vitales estables, ¿no? Solo en la clínica, ¿no? Creo que eh, mermó a varios, ¿no? No va a negar que en algún momento a mí también. Entonces, creo que debimos ser más invasivos, ¿no? Quizás si había alguna duda, por lo menos por cardiología, porque también eso se discutió en la junta médica, ahí, si es que era agudo o crónico, se debió hacer una pericardiocentesis, ¿no? Si había sangre franca o no, ¿no? Quizás para desestimarlo el derrame crónico, ¿no? Otra cosa también es, sí, un error, ¿no? No haberlo invadido al paciente, ¿no? Si muy bien sugerimos la, que se ponga la línea arterial, que se invada al paciente, ¿no? Con la CS, por motivos X no se logró hacer eso, ¿no?
dentro de la Junta Médica también incluso estaba la idea de que referir al INCOR, ¿no? Por eso ese mismo día también les mensajé que probablemente se refiere al INCOR, porque al final, si cirugía acá no lo quiere operar, no nos queda otra que presentarle al INCOR y que ellos lo operen, ¿no? No se logró, creo que los tiempos ahí no, hubo unos errores en los tiempos también. Incluso muy aparte del balón, del monitoreo invasivo, eh, hasta se pudo haber invadido más, quizás en nivel de soporte ventilatorio. Aparte de eso, incluso me estaba olvidando a nivel de los gases arteriales, ¿no? Como también lo comentó Carlos, en emergencia tenía un lactato elevado, le tomamos unos gases arteriales ahí en un SICOR, también está elevado, eso también pudo haber encaminado un poco la manera en cómo solucionar, ¿no? Como sabemos, era netamente quirúrgico. Eh, Ojalá nos sirva de experiencia, ¿no? Le da pena por el paciente todo eso, pero pudimos haber hecho más. Una buena exposición por Carlos. Se ha tocado las indicaciones actualizadas. Nada, básicamente mm, aprender de los errores, ¿no? Solo eso. Otra cosa más, Carlitos, es muy bueno el aporte que dices tú. Yo creo que hay que obligarnos a bajar más los estudios tomográficos y utilizar el Radian, porque es una ¿Qué? gran, el Radian, porque es una gran ayuda. Es en radio. Ah, ya. Y ¿La bueno, universidad? sí, el doctor Sarna quiere hacer acá, está conmigo de guardia, quiere hacer un aporte. Doctor Alba. Pablo. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas No noches, le doctor vamos a Serna. hacer mejor el caso, pero algunas cosas que ya también había comentado yo, ¿no? Que lo hemos comentado entre todos, ¿no? A ver, la complicación mecánica que te mata en pocos minutos es el taponamiento cardíaco. Es la complicación por rotura de pared libre. Es la complicación que te mata en minutos. Son menos de 15, 20 minutos. Todo lo demás, rotura de pared libre, rotura del sexto interventricular, no, te va a dar tiempo. El paciente se va a morir en las próximas horas o días, no en los próximos minutos. Primer punto. Segundo punto, el paciente que hace rotura de pared libre solo va a desarrollar síntomas cuando ya hace el taponamiento cardíaco. Cuando está, entre comillas, pretaponeado, quiere decir que la presión en el espacio pericárdico todavía no llega a alterar el llenado del ventrículo derecho, básicamente. Pero el paciente no va a tener síntomas, ¿no? El síntoma va a ser desarrollado una vez que cruce el umbral, que cruce el 20, 25, 26 milímetros de mercurio, el número que sea de suspensión del ventrículo derecho, y ahí colapse. Y en ese momento se va a desarrollar. ¿Qué síntoma? Se va a desarrollar básicamente la hipotensión, el shock. ¿No? El paciente no va a decir que le duele, le da palpitaciones, simplemente va a haber un trastorno de centro y el paciente se va a chocar, ¿no? En ese momento ya la muerte es inminente en minutos. Entonces, considerar una expectativa más de una ruptura libre con contemplamiento y de que va a entrar a la sala a salvarlo cuando se le pone es utópico. Acá y en muchos países del mundo, me imagino. Tal vez una posibilidad para el paciente hubiera sido colocarle un drenaje, colocarle un drenaje con lo riesgo que hubiera sido eso, ¿no? Sin embargo, eso también era paliativo a aplicar a la cirugía. Entonces, acá lo que descuadra el caso es que cuando llega la emergencia y le hacen la ecografía, ven un derrame que no es leve, sino es un derrame moderado, ¿no? Entonces, hablan de un pozo de 2 centímetros. Entonces, es un poco que llama la atención. Porque generalmente nuestros taponamientos que nosotros generalmente vemos los taponamientos acá en unidad o en emergencia. El paciente viene con el infarto y todo, y de pronto se choca, le damos un eco y se está llenando, y es la pericardocentesia. Entonces, rara vez
yo no recuerdo que hayamos visto un paciente que viene con trepa libre y un derrame así, total, porque los pacientes se mueren en casa. Las rupturas de pared libre que vimos generalmente son los que lo vemos ahorita, ¿no es cierto? Que se rompen en nuestra cara o en emergencia, shock, o los pacientes que tuvieron ruptura de pared libre y que eso se contuvo y lo vemos después de varios días, inclusive no hay un infarto y un contenido ahí en el espacio pericardio. Pero es un poco que sale un poco de lo común que vemos. Y eso hace que algunos piensen, algunos hayamos pensado de que el derrame no era agudo, porque si hubiera sido agudo con menos líquido ya se estuviera muriendo el paciente, por ejemplo. Y que algunos hayamos pensado pues que esto era crónico. Y si es crónico el derrame, pues, puede suponerse que el paciente con infarto es alguien que ya ha tenido un derrame. Eso es lo que se pensó en un momento. Entonces, si tienes un paciente que ya tiene un derrame, inclusive se pidió TSH, si tienes un paciente que ya tiene un derrame peritoneal crónico, por lo tanto no hay riesgo de taponamiento, y ese paciente se infarta, hablamos de dos condiciones diferentes, y el derrame no tendría nada que ver con el infarto. Y si es así, yo no tengo premura o pensar que es una ruptura de pared libre, porque ya pienso que el derrame ya lo tenía antes. Es una secuencia lógica. Y por lo tanto, si yo tengo dudas, pues esas dudas las voy a manifestar en mi junta médica. Si yo no tengo ninguna duda, y yo pienso que se ha roto la pared libre, y veo que el eco, porque el eco para mí claramente en un inicio estaba pretaponado, o sea, ya había un cierto colapso del eco. No pusieron más imágenes, yo no sé si había la habilidad del EA y todo eso, pero el eco era de un bebé que se estaba colapsando, que estaba empezando a colapsar. Y de eso era minutos para que se taponara. Entonces, es el primer punto, ¿no? Que se pensó de que no era inclusive una ruptura de pared libre. Porque si se hubiera pensado de que era un infarto con ruptura de pared libre, con ese eco, yo no hubiera firmado una junta médica de expectativa armada. Porque no hay expectativa más de una ruptura de pared libre. Y si nos quedaba la duda, yo le hubiera metido una aguja, y si salía sangre, le decía al cirujano, mira, este es sangre. No lo quieres operar porque se te va a morir, bueno, a mí también se va a morir. Ponlo, y yo lo pongo. Si no salía sangre, salía agüita, sí, tenía razón, pero no es. De todas maneras. Si había el riesgo de que yo meta la aguja, sale sangre, y entre comillas quitar el coágulo y se iba a taponear más, entraba sala. O sea, el drenaje pericardio era para decirle así, entra sala ahorita, no para que entre mañana, pasado mañana. Porque esa era la muerte. Como el final fue. Es más, a mí me sorprende. Yo a las 7 de la mañana dije que el paciente se estaba muriendo. El paciente murió a las 5 o 6 de la tarde. O sea, es algo casi un milagro, que se muera 12 horas después de lo que yo pensaba que se iba a morir. Y eso considerando que ya en la noche, que había venido a las 9 de la noche, ya tenía el derrame. O sea, el paciente es algo muy, muy inusual, ¿no? A pesar de eso que hemos tenido el tiempo para hacer algo, no lo hemos hecho. Pues, en cuanto al balón, yo hubiera pensado el balón si es que hubiera habido un deterioro de la falla de la función de bomba, ¿no? O si hubiera habido signos de congestión pulmonar, eso, ¿no? Ahí hubiera pensado en el balón más que el doctor Pérez. El doctor Pérez hubiera pensado que si había alguna duda o no podía convencer al cirujano, meter a buzo y demostrar que había sangre pura ahí, ¿no? Que la mortalidad es alta, sí, la mortalidad es alta, pero la mortalidad sin operación en otro peligro que empieza a taponar es 100%. Y es 100% el mismo día de la ruptura. No como
como es una rotura de septo interventricular o una rotura de músculo papilar, que no se va a morir el mismo día, se va a morir en los siguientes días. Además, algunos lo aguantamos y si le ponemos balón y esperamos que no se estabilice. El rotura papilar es diferente. El taponamiento mata en minutos. El taponamiento mata en minutos. Un infarto o un traumatismo de tórax, vamos a emergencia, metemos aguja rápidamente, mientras llevamos al cirujano. Eso lo sabemos todos, ¿no? Tal es así que cuando ya pasó todo y alguien dijo, sí, esto yo haber hecho el doctor, ahí sí todo el mundo estuvo de acuerdo, ha sido un tratamiento, pero debió haber entrado, sí, pero debió haber entrado, ¿no? Debió haber entrado. Todo lo demás es accesorio. Ciertamente debió haber estado con una línea arterial, pero igualito. Estaba con la línea arterial y se taponeaba, mientras metía la aguja y todo eso, te ganaba, te moría. Igual, después de tú metías bien la aguja y sacaba y nos salvabas unos minutos. Si el cirujano no la metía a sala, se moría igual. Entonces, claro, hay cosas que dicen, pues, sí, pero de repente hubiéramos ido más de cerca, de repente hubiéramos estado los 10 alrededor de la cama, con línea arterial, con chuangá, monitoreo invasivo. Es ayuda, pero es secundario, accesorio. Hay emergencias que son muy, muy agudas. La TB, la ruptura de pared libre es una de ellas. Es una de ellas. Mata rápidamente. Igual que un traumatismo. Tú tienes un paciente que vino accidentado de tránsito. ¿No? Está con hemoglobina baja, medio pálido. Tú le haces una ecografía y le encuentras un derrame pericárdico. ¿Tú qué vas a pensar? Que este paciente, él era un chofer, todo eso, y tenía su derrame pericárdico crónico, y que justo se choca y se está chocando no por eso que ve en el corazón, sino por otra cosa, o vas a pensar que es un derrame pericárdico traumático. Alguna vez ocurrió eso, alguna vez me llamaron a una emergencia y era un lío quirúrgico. Un paciente que había tenido un traumatismo cerrado, creo que era de tórax, y le había encontrado un derrame pleural, ¿no? ¿Cómo se llama? Iba a entrar a sala. Iba a entrar a sala, estaba llamando al cirujano. Y lo llama a cardiología para hacerle el RT. Me toman el electro, todo, vamos a hacer la tomografía y veo signos que el paciente está chocado, comunicación yugular positiva, entonces vamos a hacer la tomografía, le van a pericardio. Vamos a hacer un eco, estaba taponeando. Y en ese momento, con Pedro Segura, hemos estado Pedro Segura haciendo la pericardiocentesis, cuando Pedro era residente, y el residente de Toras, haciendo el drenaje pleural, y de los lados salía sangre, 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 hasta que llegó el cirujano, y entró a sangre. Tiene que ser. Si tú tienes duda, mete la aguja. Mete la aguja y de sangre, entra sangre. Tienes duda que el derrame será sangre, agua, pus, ¿qué haces? Mete esa aguja. Y si es hemotórax, entra sala, ¿no es cierto? Bonito. ¿Tienes dudas de derrame crónico o le has roto el ventrículo? Bueno, mete la aguja. Y si sale sangre, entra sala. Bueno, y si no puede entrar sala porque no hay material, no se puede, bueno, se pone la fuente médica. Pero no poner expectativas malas. Expectativas malas en TIB, nos gana el tiempo. Nos gana hasta para hacer la pericarditis, porque estamos muriendo y en ese momento hay que hacer la pericarditis y a veces nos gana. Como parece que sería ganó. Bueno, eso era más o menos lo que quería decir. No sé si en algún momento, no sé si hay evoluciones que querían que el infarto no era de la DA. ¿No? Bueno, cuando dice infarto apical, a veces piensa que es DA, ¿no? Una DA larga.
No, parecía, o sea, el electro es un programa de derecha, ciertamente, con bloqueo de primer grado, pero con elevación del ST. Un bloqueo de la derecha con ST elevado. ¿No? Ese es de A. Sí, es de A. El detalle es que no conocemos si es que ese bloqueo de rama derecha es nuevo, no, en realidad es un bloqueo bifasicular, ¿no? Claro, tiene un bloqueo de similar. Más una prolongación del PR, un bloqueo AB de primer Es un grado. bloqueo trifascicular. Mal llamado, así como los mal llamados caviares, mal llamado trifascicular. Que tiene un PR prolongado y por momentos no hay P. Por momentos yo lo veo disociado en el electro de arriba. Yo no veo P arriba. O no sé que la P sea este que está al lado de la T. Es un PR recontra prolongado. ¿No? ¿No? El dudoso. ¿No? Pero claramente, abajo en el segundo electro, la P es bien marcada en D2, se ve claramente ahí, ¿no? Queda Un PR literalmente. bastante prolongado, pero en el electro de arriba no se ve una P así, a no ser que haya esa muesca en la T. Estamos hablando de es un PR mucho más prolongado. Pero estamos hablando pues, de una alteración a nivel del sexto, ¿no? A nivel del sexto, con ese T elevado de 1, de 2, de 3. Y no sé, tienes ahí el eco, a ver, no lo he visto, nuevamente. Ese es el ecocardio de emergencia, doctor. No me acuerdo si es el que yo vi, que vio José, pero ahí me parece ahí, en ese eco, en ese yo veo ahí que hay un colazo, ¿no? Sí, Claro que no, ahí todavía no creo que esté taponeado todavía, ¿no? Pero ya hay un colazo. Ahora, ahí que ayuda, pues ahí ayuda la visibilidad, pues, ¿no? ¿no? Tanto del tricuspide como de la mitral, ¿no? Pero inclusive hay una tomografía o una resonancia, no, tomografía la hace, no sé si está a ver, siguiente imagen, a ver. A mí me enviaron una tomografía, por a ver, no sé, hay otra, creo. Sí, sí, hay una como la tercera, la de abajo a la izquierda, donde también vemos que el derrame está entrando, digamos, a la zona del BD, ¿no? En la tomografía, ¿no? Sí. Bueno, pues, se aprende. Con respecto al diagnóstico que se le da en la unidad coronaria, IMST elevado inferapical, Kimball 1, evolutivo, probable ruptura contenido. ¿Por qué hiperopical? Claro, Podría ese ser era mi bloqueo anterior o una les- R pequeñita. lo que les impresionaba que era un inferior realmente, pero como hemos visto, la D estaba tapada la DA, era un bloqueo de rama derecha. Para mí es de no, porque viene con Q ese bloqueo de rama derecha. Entonces todo grita, el electro está gritando que es de A, ¿no? Y el ecocardiograma también se ve que es un compromiso septal anterior realmente, ¿no? ¿No? Pero bueno, Entonces, el cateterismo es claro. Es como la vez claro. pasada del paciente, eso, el electro te grita que es eso y el cateterismo te demuestra lo que te dice el electro. Y ¿No? ahora, mi duda es porque ya es un IMST elevado anterior, ¿no? Pero el Kili Kimball en este paciente, porque realmente el Kili Kimball, bueno, si realmente el paciente tiene ese lactato, tenemos un lactato de 2, que no tenemos el informe, pero tenemos el dato que era 2, más de 2 de lactato, ¿no? Llega hipotenso, ¿no? Entonces, No sé si sería, muy potencia, lo que sé es que la unidad ya estaba con buena presión, me parece, por lo que está, leía los llega, comentarios. Pero recordar pero que llega, el censo estricto, el Killing Kimball es una escala netamente, como se dice, clínica, ¿no? claro. No, clínica, Como radiográfica, ¿no? pero como toda escala, ya sea clínica, de parámetros, hay que ver el contexto, pues, ¿cierto? Hay que ver el contexto, ¿no? Habría que ver, ¿no es cierto?,
¿cuántos de estos infartos que fueron del estudio original de Kili Kim para sacar, tuvieron una complicación mecánica? ¿No? Ujú. Porque Claro, no hay duda que si tú tienes una ruptura de músculo papilar, una ruptura del septo ventricular, el paciente está muy grave y obviamente su Kili Kim va a ser no al- menos de dos, o sea, el paciente se va a congestionar, ¿no es cierto? Y inclusive puede chocarse. O sea, uno no va claro, a a lo que hacer jamás, ¿no? a lo El que hoy problema, entonces, el problema en la ruptura de pared libre, por definición, el paciente, como está taponeado, es difícil que se congestione, ¿no? Entonces, eso te falsea. Vas a estar hipotenso, vas a estar chocado, pero no vas a tener crédito porque está taponeado. Entonces, el Kili Kimball ahí falla, pues, digamos, porque el Kili Kimball, el clásico es, tú estás chocado y estás con edema del pulmón, porque es falla de bomba, tú le pones cuatro. Pero, ¿qué pasa si el shock es obstructivo por tamponamiento cardíaco? Estás claro, chocado, no encuentras crédito, obviamente no encuentras crédito porque está taponeado. Entonces, ¿dónde encuadras el Kili? ¿No? Ahí, ¿no? Porque no hay ninguna escala que te diga Kili sin créditos, pero hipotensos. El Kili 4 es hipotenso, y ahí pues trasladar el lactato, lo que sea, ¿no? claro, Hipotenso chocado, pero con crépito. Ese es el Kili 4. Un claro. taponeado no va a tener crépito. Entonces, ¿qué le pongo? Le pongo Kili mal 1, pongo 4. Bueno, de todas maneras, la peor opción es poner 1, ¿no? En todo caso, si no te cuadra, porque el paciente hay hipoperfusión, ¿no? En todo caso, pues no le pones Kili Kimball, pues. No Claro. tiene Bueno, obligación de poner Kili Kimball uno, pues. Tú pones, pero- porque, y eso es lo que el doctor Miranda dice en las etiquetas. Por eso a mí, cuando yo paso visita, los escolares dicen, doctor, tiene el escono secuantes. Claro, sí, pero pues tú lees la evolución Kili Kimball 1, mortalidad 5 o 6%. Estás tranquilo, este paciente tiene mortalidad casi 100. O claro, sea, pero- ¿dónde está el Kili Kimball 1? ¿No? claro, o sea, Y te la otra falsea. cosa que ponen ahí, disculpe, ya acá acabo, dice probable ruptura contenida de pared libre. Pues ni probable ni contenida. Probable porque hasta en unidad, después de cateterismo y tanta discusión, todavía se tenía la duda. Y con los asistentes, yo en el chat hasta las 4 de la tarde discutí, y había gente que tenía la duda. Y yo les decía, metan la aguja, pues si tienen dudas. No, que el riesgo del coágulo, no dices que tienes dudas, pues, probable ruptura. Porque si hubiera sido claro, no pone ruptura de pared libre, de efecto, ¿no? Y contenida en las primeras horas medio dejado de decir, ¿no? Sobre todo con esas tomografías y esas ecografías, ¿no? Bueno, sigan chicos. Gracias, Otra Carlos. la residente mayor de vía coronaria. Sí, pues. Bueno, ha sido un caso interesante. No sé si también está el doctor Manuel, que es el R5 de cirugía cardíaca. No sé si tiene algún dato o algún aporte acerca de estos casos, cómo ellos lo manejan, ¿no? De cómo ellos lo ven, ¿no? De la parte quirúrgica. Creo que es el resultado de- Me parece que Manuel no tiene habilitado el micrófono para hablar. Me parece que es por el dispositivo en el que está. Ay, ay, ay. Pues. Pero a ver que nos envíe un mensajito. Bueno, a comentar nada más que eso que comentaba el doctor Serna con respecto al Kilip, que el Kilip no es un apellido del infarto agudo de miocardio, incluso es un artículo, ¿no? Algo comentado. Y bueno, eso en relación a que la mortalidad tiene que ver con otras causas más en el infarto agudo de miocardio. Y dicho sea de paso, el KILIP más que todo te evalúa la parte clínica de pacientes que hacen directamente congestión, insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo de pulmón o shock cardiogénico, producto directamente del infarto, ¿no? Obviamente en este caso pudo haber presentado otras características ya más asociadas a la complicación, ¿no?
del paciente, que ese era lo que consideramos que era una ruptura contenida de pared libre, ¿no? Bueno, algo más que comentar. Bueno, como dijo Carlitos, el electrocardiograma que comentaba, de repente siempre es importante revisarlo adecuadamente y ver los detalles, ¿no? El electrocardiograma, como dice, nos está gritando que era una descendiente anterior em, a viva voz, que de repente en el momento no se evalúa adecuadamente. Em, Hay que tener en cuenta que de repente en ese momento no sé qué tan evolutivo, qué tanto tiempo haya referido de dolor el paciente previo a su ingreso con los detalles. Recordemos que cuando hablamos de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, generalmente hay un punto de dolor más álgido, ¿no? El punto más alto que nos determina bueno, nos hace considerar que es el punto de la oclusión total de la arteria en este caso, ¿no? Que es el punto que debemos considerar para nuestro actuar. Tal vez de repente se debió considerar en ese momento coordinar o intentar coordinar con el INCOR, porque ya de repente en ese momento independientemente de que pensemos que era sangre o no era sangre, un derrame crónico o no crónico, que creo que no parecía, no, a nadie le parecía en ese momento, creo que hubiera sido importante poder coordinarlo con el INCOR, ¿no? Y de repente tener su propia visión para poder de repente tomar una decisión más temprana, ¿no? Sí, como dice el doctor, ¿no? Si bien es cierto, lo que termina matando al paciente es el derrame pericárdico cuando produce taponamiento cardíaco o el taponamiento cardíaco, la decisión era netamente quirúrgica, ¿no? Era el manejo quirúrgico antes que llegáramos a esta etapa. Pudimos haber previsto de repente antes de que estábamos hablando de un taponamiento producido por un sangrado, por una ruptura, sí, es probable, pero bueno, creo que son detalles que debemos aprender de cada una de estas experiencias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, doctor, buenas noches. Yo Hola. quería preguntarle, que, lo que yo he entendido por todo lo que nos ha explicado, o sea, cardio lo ve en la noche, o sea, plantea un diagnóstico. Meli, hola Meli. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está? Meli, ¿es que todavía sigues en la residencia? Sí, doctor. Meli, ¿cuándo hacemos guardia? Estoy mañana, Doc. De ahí creo que tengo el viernes. Ya, no, el 31 no, que es mi cumpleaños, Meli, Meli, ya sabes. Sí, 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 Continúa, sí. Meli, continúa. Ya, doctor. Sí, solo quería, más o menos ver un poquito, tal vez, el enfoque primario que tuvimos nosotros como cardios, ¿no? Porque lo que he entendido por lo que ha dicho Carlitos, que cuando cardiología lo ve, pone ahí como complicación mecánica, y realmente, ¿qué tratamiento le da, no? O sea, si realmente era una rotura, pero no se plantea una cirugía de emergencia, no se insiste con INCOR, o sea, se le dio, o sea, ¿qué medicación se le dio para el infarto? Tal vez, si podíamos, solo aspirina. Sí, esta es la medicación, la dejan en NPO, cloruro de sodio, Mm. aspirina, atorvastatina, omeprazol y monitoreo. Y piden que la vea el cirujano. Yo pienso que el cirujano realmente, la siguiente evaluación, yo creo que él es el que más define de todos, ¿no? Porque Sí. el cirujano realmente él pone, ¿no? Él pone lo que, acá por eso le he puesto como esa con lo anterior de confirmarse igual sospecha de rotura de pared libre, será programada SOP a la brevedad, o sea, él lo pone, ¿no? Yo creo que la demora ha sido Pero porque... incluso mira lo que está escrito, dice RQ para probable SOP, o sea, RQ. Ajá. RQ de que neumo, estaba congestionado, RQ de cardio no creo, ¿no? Porque vas a operar corazón. Yo lo que pienso es que tal vez debió hacerse un poquito más de seguimiento en la noche y tal vez poder hacer una junta médica de emergencia y poder definir un poquito mejor al paciente, ¿no? ¿Por qué Por pidieron tomografía? ¿Cuál es la idea de la tomografía? eso, Supongo que fue porque como tenían el ecocardiograma
electrocardiograma donde tenían el derrame pericárdico. Supongo que fue para eso, ¿no? Para ver el derrame pericárdico y algo más. No veo otra indicación realmente. No lo mencionan tampoco, más otras cosas. Pero la tomografía iba a ver lo que veía la eco, ¿no? El derrame Claro. pericárdico, que es lo que Sí, vio. pues. Otra vez que se había cerrado, que es hacerle una primera ecovisión y Y esa después, tomografía que fue el mismo, después del cateterismo. No, fue O antes, durante la madrugada. la mm, tomografía, o sea, el cirujano lo llega a ver en la madrugada. En la madrugada, claro, el cirujano lo ve después del cardiólogo, casi a la media hora, una hora después. claro, y su segunda, y su siguiente evaluación es a mediodía del siguiente día, ¿no? O sea, no, Ajá, o sea, técnicamente no le hemos hecho un seguimiento tan estrecho al paciente, ¿no? sí, Y No, pero también, esa es la segunda evaluación y es es la junta médica prácticamente. claro, Desde que lo ve el cirujano con esto, ya no lo ven hasta que nosotros ya lo llamamos. Habrá sido, no sé, 10 de la mañana, me imagino. claro. claro. Me refiero al punto de que hubiera sido interesante que tal vez el residente que esté de guardia hubiera hecho una eco inicial y tal vez en la madrugada o luego de la evaluación de cirugía le da otra eco para ver si el derrame sigue igual, aumentado, cómo está el paciente. Y al momento de pasar la guardia, o sea, al R que lo está recibiendo, mencionarle que tal vez de todos los pacientes que están ahí, el más importante es ese, ¿no? Que lo vean, que lo definan más rápido. Bueno, yo a veces siento, doctor, que hay una incongruencia entre el diagnóstico inicial de cardio y el manejo que se le ha dado, ¿no? Entonces, si tú escribes un IMA evolutivo con complicación mecánica, ruptura de pared contenida, o sea, no es que esperas que, no sé, como que siento que hemos esperado demasiado, ¿no? Y por lo que me han contado algunos de mis compañeros, el paciente era funcional y relativamente joven, ¿no? Tampoco era tan obeloma, ¿no? Claro. Sí, pues. Ujú. Mire, yo creo que he vivido como 5 complicaciones mecánicas hasta ahorita. Entonces, lo que sí tienen razón en eso, ¿no? Uno tiene que hacer el seguimiento de los pacientes, ¿no? En la madrugada o si estás de guardia, así guardia día, así, ¿no? Me acuerdo, tuve un abuelito de 80 años que hizo una rotura de músculo papilar en el Celín. No sé si tal vez lo recuerden. Sí, Y él, 89 años, creo. claro, 89 años, era papá de médico, me Sí, acuerdo. bombero, creo. Él, Ujú. bueno, Ya, y el sí, señor me acuerdo era que bueno. él quiso entrar a sala, estábamos con el doctor Garay, me acuerdo, y lo programamos con los residentes de cirugía, me acuerdo que estaba Samir y estaba el doctor Quispe, creo que entró, y entraron, ¿no? Y bueno, se murió en los ICOR casi 2 días después, luego tuvimos a Columbus, no sé si también lo recuerdan, ese fue otro en emergencia, que él Sí, fue un caso que vimos que tenía, me acuerdo con el doctor Lamas, encontramos que tenía un soplo, ¿no? Tenía un sí, soplo, me acuerdo, sí, mitral, decíamos, ¿no? Entonces, qué raro, pues, ¿no? Pero lo raro es que luego el día siguiente, claro, se choca y estuvo mal, lo vimos con la doctora Medina, y el día siguiente bueno, como era la época de COVID, en ese momento todos nos pedían para subir, pues, y tuvo muchos problemas hasta que subió Columbus, y él, por ejemplo, se aguantó, me acuerdo que lo operaron después de casi 4 o 5 días, fue una rotura de septo, y fue bien, ¿no? El señor se fue a su casa. Luego otro que fue el que le colocaron balón, le colocamos balón con el doctor Lamas en la madrugada, ¿no? Y toda la madrugada me acuerdo que el doctor Lamas estuvo ahí conmigo, no realmente con el paciente, porque el paciente se podía morir, ¿no? Y yo vi cómo el balón realmente, el balón no es que sea la terapia final, o sea, eso tenemos que interno, pero el balón yo en ese momento vi realmente cómo era o sea, lo sentí como un puente, como un suspiro más para el paciente en esas horas. El paciente se terminó queseando a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero esa madrugada nos permitió aguantarlo para tomar una decisión, ¿no? Y al final la decisión fue cateterismo, me acuerdo en la mañana, pero al final todo el mundo arrugó y tuvimos que mandar al instituto, ¿no? Lamentablemente, ¿no? ujú, Entonces, sí, yo creo que nos queda enseñanza, ¿no? Monitorizar. claro, qué y- enseñanza. sí, Claro, ¿no? Yo me acuerdo cuando roté UCI operados, justo llegó el paciente gallego, no sé si te acuerdas, era una rotura de pared también contenida. O Que lo sea, mandó paciente, Es un con el infarto doctor agudo cuando México. hablaba del pericárdico. sí, ese que lo llevaron con baló en la ambulancia. Bueno, ese paciente lo operaron, obviamente operándolo no es que le bajes tanto la mortalidad que puede tener, ¿no? Pero, o sea, se demoró, pero salió el señor, salió, se le dio de alta. Entonces, a veces cuando ahí estaba ocurriendo este paciente
actual, entonces nos daba una cierta sensación de que tal vez no estábamos haciendo mucho por el paciente, ¿no? Yo creo que si hubiera estado de guardia, tal vez hubiera sido un poquito más insistente en la cirugía, ¿no? Pero bueno, todos somos generales después de la batalla, ¿no? Pero siento que tal vez sí, por lo menos hemos debido lucharla más por este pacientito. Pero bueno, solo eso. Buenas. Algo que, pucha, con respecto, por ejemplo, si muy bien de por sí ya se sabía, o creo que yo, la decisión de hacer el cateterismo no era para tratar, ¿no? O sea, ¿por qué hacerlo? Y si lo han hecho, también creo que es otro detalle que nos faltó, es por qué no hicieron la ventriculografía, ¿no? Eso creo que hubiese sido el objetivo. Me pareció que al inicio era el objetivo de hacer el cateterismo, ¿no? Porque no, obviamente ya se sabía que antes de no se iba a tratar nada, pero tampoco no sé por qué no se realizó la ventriculografía, ¿no? Sabemos que es uno de los gold estándar para definir una Sí. ruptura libre si hay tanta duda, pero tampoco se hizo eso. O incluso en algunos Pero papers, la ventriculografía es muy riesgosa en este caso. La mm, ventriculografía, si lo hacemos con la jeringa, le inyecta una presión ahí adicional y yo creo que no se hubiera hecho Por eso tenemos eco y meter la aguja. Es más riesgoso hacer una ventriculografía, porque si quieres hacerla bien, no la vas a hacer manualmente. Lo tienes que hacer Con bomba. con bomba. Como buena inyección. Y eso genera mucha presión lo que se quiere es más bien bajar la presión intracavitaria. Pero la verdad, mucha presión dentro del ventrículo izquierdo, ¿no? Obviamente vas a aumentar la salida de sangre al espacio pericárdico. No, ahí no sería ventriculografía. mm, Si no quieres pero hacerle con bomba de inyección y lo quieres hacer manual, no vas a poder visualizar bien. De repente vas a hacer mal el estudio, no vas a poder ver la salida de ¿cuál es sería el gol estándar del diagnóstico ahí? Ver la salida del contraste el espacio pericárdico. Pero justamente, ¿no es cierto? Eso es lo que no queremos, ¿no? Porque eso puede empeorar el cuadro, ¿no? ¿No? claro. El diagnóstico es con eso. Ujú. Tienes Doctor, nuevamente esa queja, pues, ¿no? incluso, doctor, en una última revisión del AJA, ahí menciona que en los pacientes que tienen rotura de pared libre, o sea, la incidencia no es tan cierta porque generalmente la muerte es prehospitalaria, ¿no? La mayor parte de los pacientes se mueren antes de llegar al hospital, pero en los que llegan, a veces tú le haces el cateterismo, pero en la cirugía tú no le vas a hacer un CABG. Habitualmente no se hace porque es tan abrupto el cuadro que lo que menciona, por lo menos en esos papers, que solo se hace una infartectomía con colocación de parche, de dacrón o de pericardio bovino, ¿no? Entonces, incluso en esos pacientes que son tan agudos o que te dan tiempo, o sea, más prima el hecho de operarlo que tal vez hacerle cateterismo, ¿sí, no? O sea, viendo la tasa de mortalidad que puede tener esta complicación mecánica. Claro, es lo que yo decía, ¿no? Nosotros vemos los taponamientos, los que se rompen en nuestra cara, digamos, en trauma, en la UCI, musicor, ¿no? Que lo vemos. O a veces hemos visto pacientes que han tenido un infarto y después vemos que han tenido un derrame pericardio. Son los que han sobrevivido, ¿no? Son los que han Claro. sobrevivido, ¿no? Y ya lo vemos después de varios días, ahí ya, bueno, ya pasó el evento, ¿no? Pero como yo digo, pues es raro, un taponamiento cardíaco se muere antes del hospital. Cuando se rompe en la cama, se rompe. Se muere rápido. Este es lo atípico, lo hemos visto con varios sobredotados. El inicio del infarto no es el inicio de la rotura, ¿no? Lo que va a la atención es que el volumen era más allá de lo usual, ¿no? Era moderado a severo, ¿no? Eso es lo que confundió a algunas personas. Pero bueno, en medicina pues nada es 100%, 0%. ¿Y se puso Leonora? Sí. Ya. Karina quiere hacer un comentario, doctor. Adelante, Karina. Buenas noches con todos. Es un caso muy interesante, un caso fuera de lo común en realidad. Creo que escapa de dentro de todas los casos que hemos tenido hasta ahora, al menos en todos los años que yo estoy acá en cardiología.
Y pues sí, ha habido muchas cosas, ¿no? Dentro de todo, primero especulaciones y segundo de que creo que como unidad de cardiología no teníamos una visión clara, incluso desde el momento de la decisión, como dice Melissa, desde la emergencia, el enfoque que debía tener ese paciente. En el segundo momento crítico, creo que uno es el momento de la emergencia, el segundo momento crítico que me parece que deberíamos de considerar en este paciente es el momento de la junta médica y y el tercer momento crítico es el manejo en UCICOR, ¿no? Entonces, creo que en cada una de esas situaciones se han tomado decisiones, en su momento, que ahora podemos ver en retrospectiva erróneas, ¿no? Que han llevado al desenlace del paciente. Como dice Melissa, la probabilidad de sobrevivencia de este paciente ya desde la sospecha, la simple sospecha de rotura ventricular de pared libre era mínima. Entonces, ese paciente tenía que tener un enfoque quirúrgico desde el primer momento en la emergencia. Entonces, está bien, ¿no? La idea de lucharla. La segunda es que al nosotros ya tener ese enfoque quirúrgico desde el inicio, pues debió ser una postura que debemos defender con mayor énfasis durante la junta médica. Y la tercera es, si bien nosotros ya habíamos llegado a la conclusión de que ese paciente, entre comillas, se iba a quedar hemodinámicamente estable, entre comillas, se iba a quedar esperando una cirugía, al momento que se descompensara, nuestra función como en ese momento aún se dudaba de una probable ruptura, por eso se habla de probable ruptura, hasta incluso la evolución de UCICOR. Debió de estar, o todos nuestros empeños debieron estar enfocados en demostrar esa ruptura y que el paciente entre inmediatamente a sala, por el método que sea, ¿no? Lamentablemente, son muchas las cosas que se han producido en este paciente. Por ejemplo, hechos como que no se encontraba con el ecocardiograma en ese momento, no estaba funcionando bien, cosas así, ¿no? Entonces, son muchas cosas en realidad en juego, pero creo que como unidad, no teníamos, en general lo digo, ¿no? No teníamos una visión clara de lo que se debía de hacer en este tipo de pacientes, ¿no? Y supongo que debe ser por la atipia de este caso, ¿no? Como dice el doctor Serna, no podíamos especificar si el paciente era agudo o crónico. Sí, es una muy buena idea, o era una muy buena idea hacerle una punción, pero ahí comenzaron a surgir dudas de como si la punción podía ser perjudicial en su situación, en la cual se encontraba, entre comillas, en un pretaponamiento, que si la punción se hacía mal, ¿qué se iba a hacer? Entonces, muchas especulaciones. Considero que es un caso muy interesante que nos lleva a todos, ¿no? A reflexionar y yo creo que es una situación que en el futuro se va a manejar de mejor manera, ¿no? Más allá de eso, las ideas creo que ya se deben de llevar claras, ¿no? Igual, yo creo que el día lunes lo vamos a volver a discutir en la Junta Médica como nos hemos comprometido en la unidad coronaria y pues sería bueno que venga la mayoría, ¿no? Para que podamos, emitir las mismas ideas que están teniendo acá o mejorar, los enfoques que estamos teniendo, ¿no? Hay muchas cosas que dentro de lo que han mencionado está correcto. Yo de verdad felicito a Carlos porque sí la revisión que tiene es buena, pero hay muchos aspectos que también especulan, ¿no? Y yo creo que el lunes igual se les va a explicar cómo ha sido el manejo que hemos tenido en Upsicor y pues las condiciones en las cuales hemos abordado el caso, ¿no? Entonces, lo único que nos queda o nos resta como unidad de esto es sacar mensajes y dentro de ello, pues, lo más importante es resaltar, ¿no? Que una rotura de pared libre es una emergencia y el simple hecho de sospecha es eminentemente quirúrgico, ¿no? No hay pacientes estables, es la verdad. Nosotros hemos, de cierta manera, minimizamos dentro de las variables, entre comillas, de estabilidad, minimizamos el estado de gravedad de este paciente, ¿no? Mm, eh, pero yo creo que va mucho de la mano con la atipia del caso y también va mucho de la mano con los medios que tal vez teníamos para resolverlo en ese momento, ¿no? Debimos de pensar en más alternativas, supongo.
Pero como les digo, o sea, el momento no solo ha sido en cateterismo, no solo ha sido en emergencia, no solo ha sido en psicólogo, ha sido un concatenado de situaciones en las cuales las decisiones en realidad eran críticas, ¿no? Entonces, valorarlo, ¿no? Valorarlo para la próxima vez. Las complicaciones están ahí, pues nosotros ya ahora que tenemos esta experiencia, supongo que debemos enfocar los siguientes casos a futuro de mejor manera, ¿no? Eso sería todo por el momento. Gracias, Karina. Antes de cerrar, porque creo que solo para recordarles, las complicaciones mecánicas, a pesar de que estén englobadas dentro del mismo grupo, tratemos de no compararlas unas con otras, porque desde la misma clínica se pueden presentar de manera muy diferente. No es lo mismo una ruptura de músculo papilar que tiene una sintomatología y sinología bien florida, con una ruptura como la que vimos, ¿no? Que en la que el paciente puede estar desde impresionarnos muy estable, impresionarnos, lo pongo entre comillas, mejor dicho, lo de estable, ¿no? Y podría no ser de repente fácilmente detectable ante una persona que no tiene una preparación o el conocimiento previo, ¿no? Un detalle más que hay que tener en cuenta, y esto lo resaltó Karina al final, ¿no? O sea, este paciente nunca estuvo estable, inclusive desde el mismo hecho de que alguien por ahí lo catalogó como una ruptura incompleta o subaguda, digamos, o contenida. Finalmente, en cualquier libro o en cualquier revisión desde los años 90 te ponen que siempre va a terminar en uno de cuatro resultados, si no es que se rompe con taponamiento cardíaco y hace compromiso hemodinámico, va a terminar en una complicación que necesariamente sigue siendo severa, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y como Carlitos nos muestra en el último cuadro, o sea, los inestables y los que vienen con arresto cardíaco representan más del 90% de los casos. Entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta. Otro detalle que en la parte aguda, no estoy seguro por qué tienen esa consideración, pero cada vez que ven un derrame pericárdico y el paciente no se ve inestable, pero es un derrame pericárdico importante, y muchas veces se ve esa formación, que es una formación bien notoria, casi sólida, que es un coágulo que está alrededor de las lesiones en la imagen, ¿no? O sea, te está sugiriendo que es un coágulo. Entonces, no entiendo por qué la duda de que sea sangre, ¿no? A viva voces, no sé, no lo veo como si fuera un derrame organizado para pensar que es algo crónico por alguna enfermedad crónica, ¿no? Este paciente viene con un infarto, viene con múltiples cambios en el electrocardiograma. Entonces, sí, tienen razón, hay muchas cosas que dejan mucho que desear, pero bueno, como ya comentaron, ¿no? Al final creo que cuando todo ha pasado, todos somos generales y valdría la pena de todos modos discutirlo de manera más amplia y con todo lo que hemos visto hoy día y de repente sugerir algunos, no sé, algunos cambios más. Yo creo que el hecho de que no tengamos de repente a la mano todo todos los dispositivos a veces nos complica un poco, ¿no? Veo que las imágenes de la ecocardiografía también son un poquito tenues de repente, no de la calidad, de repente para otras evaluaciones, pero bueno, siempre es necesario la ecocardiografía. Bueno, de mi parte creo que eso es todo. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, sino para cerrar la reunión del día de hoy. Carlitos, tus palabras para el cierre. No, nada de que sería bueno si cada vez que tengamos casos interesantes que lo logren presentarlos, ¿no? Porque todos aprendemos, estamos en un constante aprendizaje, ¿no? Sí, definitivamente, Carlitos. Muchas gracias más bien por la presentación, muchas gracias por el empeño de tu parte, de Gabriela también para estas presentaciones y bueno, agradecer a todos por asistir, que yo sé que es un ni tan pequeño espacio de vuestro tiempo, que sí amerita y se agradece por la colaboración que cada uno de ustedes
da en esos conversatorios. Muchas gracias, chicos. Yo creo que ya nos vemos en una próxima presentación. Bueno, eso es todo de mi parte. Buenas noches, descansen.